Y es que desafortunadamente son muy pocas las mujeres que han logrado superar la violencia de género y algunas han estado a punto de morir. Hoy su testimonio es muy valioso para darnos cuenta de las consecuencias de no atacar este delito. Gloria López nos trae esta historia, vamos a verla. Fue una situación complicada porque empezamos a pelear, empezó a golpearme, empezó a encerrarme en un cuarto y yo logro salir corriendo y me agrede de nuevo, me agarro yo del sillón de la sala y me empieza a arrastrar por el piso y llego a encerrarme en el baño. Entonces me encierro en el baño y él a la fuerza empieza a empujar la puerta, logra entrar y es cuando yo veo que trae un cuchillo. Desde ese momento, Esther se dio cuenta que estuvo durante 2 años sufriendo violencia física, psicológica y económica por parte de su pareja, y que si no hacía algo, podría haber sido asesinada. Esther cuenta que los abusos por parte de su pareja se presentaron de menor a mayor. Primero, se enteró de una infidelidad que le perdonó, y posteriormente comenzaron las agresiones y golpes derivados de problemas por cuestiones de la casa y del cuidado de los hijos, hasta llegar a ser amenazada con una arma blanca. Me está costando hasta la fecha horas y horas de terapia psicológica, horas de terapia, pues acudir con un psiquiatra y pues diferentes, llegas a diferentes límites, como lo fue en mi caso, que se me diagnosticó un trastorno límite de personalidad y pues aunarle a eso que te medican y toda esa situación, fue como yo sobreviví, ¿no? A todo esto, porque si no, pues yo me hubiera ido para abajo y pues ni siquiera, todavía dentro de esa relación, yo tuve un intento de suicidio. Entonces yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es posible que siendo madre ya de estos niños y teniendo toda una vida por delante, pensé en ya no existir? Porque a eso te orilla toda esa depresión, ¿no? Todo ese control y dices, ya no quiero más. A partir de que Esther afrontó y se alejó de su pareja, se convirtió en activista con el objetivo de apoyar a mujeres que han sido víctimas de violencia y contribuir a que no haya más feminicidios. Con imágenes de Jesús Arias, Gloria López, 21 Noticias.